Él es William Jiménez, abogado, posgrado en Derecho Penal. Él fue el coordinador de investigaciones estratégicas del Servicio Forense a nivel nacional entre el año 2017 y 2018. ¿Quién puede hablar mejor de qué pasó, por ejemplo, con Oscar Pérez o qué pasó con el concejal Fernando Albán, que el señor que tenemos aquí en cámara? Bienvenido, entonces, vamos a conversar. Él está ahora en el exilio, obviamente, y es por eso que puede hablar. Para llegar a ese puesto, tú tuviste que haber sido una persona de confianza del narcorrégimen. Bueno, obviamente que para ocupar un cargo de confianza en el Estado, en cualquiera de las instituciones, tienes que tener un nivel de confianza con un alto funcionario, ¿no? Yo me desempeñaba ejercía la parte privada como abogado, ¿no? Me correspondió asumir la defensa de un oficial de la Guardia Nacional, que fue detenido por el delito de presuntamente extorsión. Eso es lo que estaban precalificando en Maiquetía en una oportunidad. Y terminamos ese trabajo, yo de defender a ese oficial. El tío de él es un coronel de la Guardia Nacional, el coronel Domingo García Pérez, ¿ves? Entonces, después que terminamos esa actividad que yo desempeñé como abogado privado, él me dio la oportunidad para que trabajara en el CENAME, que es el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, lo que anteriormente se conocía como la Coordinación Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, adscrita al 6CPC. Pero después del 2012, Chávez en uno de estos decretos lo convirtió en un servicio, ¿no? Entonces entro a través del coronel, que es el que me lleva, porque él se sintió satisfecho con el trabajo que yo le presté como abogado, y entro como asesor. A los meses posterior, se fue el jefe de investigaciones, ahí se creó el general José Eliezer Pinto Gutiérrez, que era quien le daba él cuenta. Decidió crear una unidad de inteligencia de investigación para hacerle seguimiento a los funcionarios que estaban dedicados en actividades ilícitas, por decir, tráfico de órganos, cuando se retardaban los reconocimientos médicos legales, y estaban pasando una serie de situaciones con las morgues, con las medicaturas forenses, y allí se estaban produciendo, bueno, ya de hace años, los que han trabajado en el 6CPC, el Ministerio Público, sabe que detrás, lamentablemente, de lo que es la muerte, hay también otros negocios, ¿ves? Tristemente, pues. Entonces, mi actividad era investigar, procesar, y lo que aquello que fuese hecho punible, notificarlo al Ministerio Público, pues. Lo que fueran ya infracciones eh, que no constituyeran delitos, que fueran una falta, entonces sí se procedía a efectuar los procedimientos administrativos correspondientes. Pero el primer delincuente no era justamente la persona que te estaba apoyando, acusado de extorsión, y evidentemente fuiste muy buen abogado, porque para eso existen los abogados, para defender a su defendido, que quedó libre el tipo, e inclusive tenía injerencia, importancia y poder dentro de la dictadura. Bueno, lo que pasa es que yo defendí fue al sobrino de ese coronel, ambos son militares, ¿ves? Entonces, defendí a ese sobrino que para su momento era un primer teniente de la Guardia Nacional, y su tío, que es el que me contrata, y los demás familiares, termino ese trabajo y entonces el tío lo nombra ¿Qué como director del defendías CENAME. en ese momento, creyendo o haciéndose pasar porque creía? ¿Qué defendías de lo que estabas viendo en el país? ¿Por qué trabajaste con esa gente Bueno, mira, ¿usted se refiere como defensa privada o cuando yo ejercía como funcionario? como funcionario? Bueno, fíjate una cosa, cuando yo trabajaba como funcionario en ese cargo de confianza, yo investigaba y llevaba procesos, bien sea al Ministerio Público
o con el equipo que elaborábamos allí se levantaban los procedimientos correspondientes administrativos, ¿ves? En este caso, tenemos situaciones donde hubo directores del Sename que fueron destituidos. Otras fueron pasadas al Ministerio Público, privados de libertad o despedidos, o sea, infinidad de casos, pues. Pero lo importante de todo esto es que durante mi desempeño yo logré acceder a información que es lo que se conoce en Venezuela como de seguridad de Estado, ¿ves? Sí, Entonces, pero de eso vamos a hablar, pero lógicamente primero tengo que preguntar por tu caso, por ti, ok, ¿no? Porque, obviamente yo estoy en contra de ese régimen. sí, sí, Eh, correcto. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo era cuando recibías la presión de si era un militante de ese partido o de ese grupo o de esa banda o de ese clan para que no lo tocaras? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Eso no es fácil trabajar en un cargo como el que yo me desempeñé, ni tampoco para cualquier funcionario que trabaje en alguna dependencia cuando te toque llevar un procedimiento contra una figura, porque van a salir todos unos padrinazgos. Por ejemplo, me tocó el caso de el doctor Freddy Rincón, que viene siendo el hermano de Iván Darío Rincón, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué sucedía en el Zulia cuando él era el director de ese organismo allí, del Sename en Zulia? Resulta ser que cuando los familiares de los fallecidos, algunos de ellos, no lograban poder saber que su cuerpo físico estaba en alguna de las dependencias del Sename, entonces resulta ser que esos cuerpos iban llevados a los cementerios o a ciertas áreas donde se depositaban esos cuerpos y en algunos casos esas identidades ellos las utilizaban para comprar bienes raíces, pues, a nombre de altos funcionarios del gobierno. Entonces, en ese caso, con el señor Freddy Rincón, ahí hubo toda, vamos a decirlo así, toda una influencia política para que en el caso de él no pasara a manos de la justicia como corresponde, ¿no? En este caso yo hice mi informe y las recomendaciones correspondientes, que fueron, todo ese informe llegó al despacho del ministro y quedó hasta ahí. ¿Cuál O era el sea, ministro en ese momento? no el que está ahorita actual, Reverol. No. Sí, es que, bueno, de ese ministerio se desprenden miles de cosas de las cuales pues el alto gobierno está muy comprometido. ¿Y nunca te Ellos interesó saber qué pasaba con esos casos que tú llevabas, que unos veías que se solucionaban y otros veías que no se solucionaban? bueno, mira, había que actuar con mucha delicadeza, en el caso mío en particular, porque el coronel que me contrató, él sí sabía cuál era mi pasado en mis actividades como abogado. Yo me desempeñé como representante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Caracas. Soy miembro de la Federación Interamericana de Abogados con sede en Washington, afiliado allí. Y en el 2014 yo defendí muchísimos jóvenes que fueron detenidos de manera arbitraria en los eventos de calle, en las manifestaciones. Tengo casos, por ejemplo, como Betania Farrera, que era estudiante del pedagógico, que está ahorita refugiada en Costa Rica. Fui abogado de Betania. Tengo el caso de Tucumir Yepes, que ahorita tiene una protección Ok, del o sea, Estado. hacías tu trabajo como abogado y lo hacías bien, pero Ajá. ¿qué pensabas? ¿Cuál era tu ideología? ¿Alguna vez militaste en algún partido o fuiste simpatizante de algún partido previo a todo esto que viviste después en el 2017 y 2018? Bueno, fíjate, yo estuve en la organización con fines políticos Proyecto Venezuela, con la cual trabajé en el año 2002, cuando logró Proyecto entrar con 7 diputados a la Asamblea Nacional. Y estuve en la Comisión Permanente del Poder Popular y Participación Ciudadana, donde trabajé por 10 años hasta el 2012, cuando Darío Vivas
era presidente, me sacaron de esa comisión, pues, porque yo venía de haber ingresado como nómina de ese partido, pues. Y en algún momento, estando en el primero de los partidos que mencionaste, hablaste Proyecto Venezuela. de Proyecto Venezuela, ¿tú sentiste que Proyecto Venezuela hacían algún acuerdo con el régimen? Lo que pasa es que el tema de los acuerdos es más evidente estos últimos 5 o 6 años, no en aquellos momentos, ¿no? ¿Cómo que es más evidente? O sea, que sí hay Bueno, acuerdo. bueno, mira, fíjate una cosa, Lo que tú viviste en ese partido, ¿en algún momento consideraste que había un acuerdo a espaldas del pueblo, de sus militantes? siempre va a haber, en política siempre va a haber reuniones que no, lo que llamamos el pueblo como tal, va a tener acceso de manera directa. Se van conociendo porque los medios de comunicación, Tú lo los, viviste, no lo que pues, digan los medios de comunicación, tú lo bueno, viviste. fíjate, había reuniones donde se reunía la doctora Claudia Moller con el señor Luis Miquelena en aquellos momentos para poder coexistir desde el punto de vista de un espacio de poder político, pues, por decirlo, en la Asamblea Nacional donde yo laboré, responde pues a la interrogante que me hace, ¿no? No, sino como están acusando a los partidos políticos de oposición de que todos están corrompidos, etcétera. Quería saber, tú que estuviste adentro, Bueno, si mira, realmente tuviste algo, porque a mí me cuesta creer que todos los partidos estén corrompidos, ¿no? Sí creo que mucha gente está corrompida, ¿no? Que mucha gente trabajó con el régimen, por eso te pregunto cuál es tu pasado, ¿no? sí, Pero sí, no todo el mundo es así, evidentemente, porque somos no, seres no, humanos, hay buenos, malos, regulares, y nadie es perfecto, ni bueno ni malo. bueno, por ejemplo, hay gente que yo creo que es el tema de la formación o de determinados valores que determina, pues, a la final de muchos casos, el comportamiento. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez, un joven que todos conocimos como con esa efervescencia de la juventud, valga la redundancia, de la UCB, que al principio pues se le vio comprometido con la democracia, con el rescate de la institucionalidad y todo lo que ahorita pues el pueblo, la sociedad aspiramos pues de que Venezuela se libere de todo esto que está sucediendo. Y al final de la película vimos que un cargo, unas prebendas, una serie de cosas materiales tuvieron más fuerza en él, opacaron esa motivación, ¿ves? Ese es por citar un caso que es como triste, ¿no? O está como organización política, una que llamaban Piedra, que creo que era el partido que fundó el conde del Guácharo, Benjamín Rousseau, y ellos todos esos partiditos, pero no son todos los partidos. Yo creo que no sería estigmatizar a los partidos ¿Qué como ibas a tal, decir sino de todos figuras. esos partiditos como piedra? Que no terminaste Bueno, la... que no eran partidos como los partidos tradicionales que tenían bases ya de formación, de trascendencia, con lineamientos, con un dogmatismo, con una visión clara, pues, como lo Ahora bien, suele ver. evidentemente haberte ido de Primero Justicia te rendía más ganancias que pérdidas. Y además nadie te iba a perseguir, ni te iba a botar de tu trabajo, ni te iba a encarcelar. Pero eso sí sucede cuando decidiste darle la espalda a estos que se hacen llamar revolucionarios y empezar a denunciar lo que viviste en el del 2017 al 2018. ¿Por qué lo haces? Bueno, fíjate una cosa. ¿Qué fue lo que viviste que te Te, escandalizó? te digo algo, el organismo donde yo me desempeñé es un organismo científico. ¿Ve? Más, se puede decir que tiene tanta relevancia porque todas las muertes violentas, que son los homicidios, suicidios y los accidentes, todo lo que es muertes violentas de cualquier naturaleza, todos esos cadáveres llegan a la competencia del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, SENAME. ¿Y por qué tiene tanta relevancia? Por ejemplo, en el caso mío como abogado y como especialista en el ámbito penal, para mí fue muy interesante trabajar todo este año que yo laboré allí, porque lo que hice fue reforzar mis conocimientos en materia de medicina legal, que yo viví cuando hice el posgrado, ¿sí?
que tú ves una materia específica en la especialización. Y no quiero defender al coronel, pero sí te puedo decir que el coronel no lo vi con una identidad ideológica o filosófica afín con el Partido Socialista Unido de Venezuela, para nada, ¿ves? Porque la labor que nosotros, la que desempeñamos en esa instancia pública, se concentraba tanto en el tema forense que no daba espacio para temas políticos. Bueno, Y nosotros... pero tenían que callar y hacerse los locos cuando la decisión de ustedes y la investigación, por muy honesta, si eran honestas, veían que estaba totalmente tergiversada y que se le decía a la opinión pública todo lo contrario, como es el caso que ahora vas a señalar de Oscar Pérez o de Fernando Albán, por citar dos de ellos. Sí, correcto. Bueno, mira, te digo algo. En el caso mío, uno que ya conoce lo que es el derecho, y sabe las responsabilidades que devienen a futuro cuando ya tú no estás en cargo de esto, yo siempre fui cuidadoso en dejar mis informes y las recomendaciones asentadas. Ahora, si quienes tenían jerarquía o responsabilidad político, administrativa, etcétera, no ejecutaban el trabajo que se efectuaba en el área de investigación, entonces ya la responsabilidad no es mía, sino la de estos señores, que es lo que les corresponde ejecutar conforme pues a las sugerencias que uno le da, pues. Ok, entonces aclarando que respeto lo que estás diciendo y aclarando que por otro lado, a pesar de que evidentemente fuiste cómplice de muchas de esas cosas al callarte, respeto y admiro tu valor como para salir de eso y además denunciarlo sabiendo que pone en peligro tu vida aunque estés en el exilio. Las dos cosas hay que recordarlas. Ahora vamos a hablar de lo que de lo que vas a denunciar, que es lo más importante en este momento. Mucho más que si fuiste o no fuiste en el pasado, que si no, vamos a estar claros. Entonces, tú recibiste el cuerpo de Oscar Pérez, ¿no? Y así como el informe forense que suscribiste y está en manos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. ¿Qué cuerpo recibiste y qué resultados te dieron? Eso que tú viviste, que tú eres especialista, que tú estabas en la obligación porque ese era tu trabajo de hacer un informe. Bueno, fíjate. Para que mañana no digan, es que él mintió, es que no es verdad, es que no lo mataron, es que no, que es que se enfrentó. Me explico, ¿qué fue lo que tú científicamente descubriste cuando al haber recibido ese cuerpo de Oscar Pérez y haberlo estudiado y además de los compañeros de Oscar Pérez? Bueno, fíjate una cosa. Cuando ingresa el cuerpo de Oscar Pérez, que es el día 15 de enero del 2018, no solamente ingresa su cuerpo, sino que ingresa los demás acompañantes del grupo que conforman su equipo, ¿ves? Que ya todos sabemos y tenemos claro, pues, plenamente identificados, pues, todos los medios de comunicación, pues, permitieron hacer llegar a la opinión pública, ¿no? Hay algo que no suele uno comentarlo públicamente, pero sí te puedo confesar aquí de que Oscar Pérez, y los que sabemos, todos saben que Oscar es una persona que pertenecía a una sociedad discreta, ¿no? A los masones. Yo soy parte de la misma familia fraternal. Entonces nosotros, como familia, tenemos un Familia código. importantísima en la independencia de los países latinoamericanos, por cierto. Sí, tanto en Francia como Estados Unidos y todo lo que es la lucha de las Yo libertades, tengo ¿no? amigos masones. Bueno, Entonces, entonces, como familia fraternal, hay algo que priva más que el interés de la política, pues. Cuando uno ve pasar a su hermano, el cuerpo de un hermano, eso te eriza la piel, el corazón te palpita tanto como que si fuera algo de sangre, ¿no? Entonces, eh, este,
tampoco podía uno ponerse en evidencia el hilo fraternal que nos une, pues. Bueno, aproveché, pues, teniendo la cualidad que me permite el cargo, de concentrarme muy bien en todas las cosas que se estaban desarrollando en la morgue desde que ingresaron esos cuerpos. Y obviamente de inmediato recibí los llamados de mi familia fraternal, porque siempre va a haber un hermano en cualquier parte donde nos encontremos, ¿no? Entonces, bueno, yo informé con detalle todo el conocimiento que pude tener como primer actor allí, de lo que había sucedido, de lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder, ¿no? Al principio, las autoridades, estamos hablando del ministro Reverol, el gobierno, no tenían planteado qué querían hacer con Óscar Pérez, ya después de fallecido, esos cuerpos ahí. Pero Sino Óscar que Pérez murió en el enfrentamiento que todo el mundo sí, vio, sí, sí, o sí. murió después. Fíjate una cosa, los hechos que ocurrieron en Junquito, esos hechos que se desarrollaron allí, que todos pudimos ver, si hay un video que siempre lo han estado, la gente lo busca mucho, que es cuando disparan con el lanzacohete, ¿no? Eh, ese disparo produce un aturdimiento en la infraestructura, produce un daño fuerte y es lo que permite el ingreso de más facilidad para los que estaban desarrollando esa operación en la zona, que estaba comandada por el general Pérez Ampueda. Estaba también en la zona el señor Antonio Benavides Torres, Ceballos y Chazos, que era el comandante estratégico operacional, y estaba un señor que yo no lo había nombrado, pero hoy te lo voy a dar como primicia, que nunca se salió de una unidad blindada, de un vehículo blindado, pero él estuvo dentro melodeando como los gatos, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello estaba en una tanqueta blindada, no se dejó ver, porque Diosdado sabe que hay muchísimos funcionarios que no iban a callarse, si él salía públicamente o alguna foto, iba a salir por ahí fotografiado, pero Diosdado, acuérdate que él tiene su mansión en el Jarillo, y si hacemos un enfoque geográfico, donde estaba Óscar, lo que estaba sucediendo en los Junquitos y el Jarillo, el estado Miranda, tienen cosas que se interconectan, pues. Entonces, uno de los más interesados en ese tema de esta muerte era Diosdado Cabello. Más, si tú te pones a analizar, y eso tú tienes conocimiento, todas las altas figuras del gobierno, cada uno ha utilizado una situación como un trofeo. Por ejemplo, está José Vicente Arragel, que se especula con el tema de Nadino Anderson. ¿Ves? Que llegó primero. Y de veces que estaba al lado, que tenía una reunión con él. Bueno, está este tema de Diosdado Cabello, con el señor Óscar Pérez, con el querido hermano, pero también está González López, porque es el que estaba en funciones con el tema de Fernando Albán. O sea, si tú te pones a ver todos, si le sacamos cuentas, cada uno ellos hacen culto a la muerte, pues. Bueno, a todas estas, ya después que los cuerpos... O sea, lo dejaron aturdidos, pero estaban vivos. Sí, incluso yo estaba en la sede del organismo, con los equipos, trabajando, y tú sabes muy bien que en las morgues hay una interconexión con el cuerpo de investigaciones, mejor dicho, la división de homicidios, ¿no? Que son los que solicitan el traslado de las unidades forenses para hacer la remoción de los cuerpos. Eso se trabaja en coordinación. El 6CPC directamente con la morgue. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se estaban pidiendo ambulancias. De hecho, por allí hay un video donde alguien colgó un video y está hablando sobre ese tema, pero efectivamente, desde la sala de transmisiones, que estaba interconectado con las comunicaciones que se transmitían, las que efectuaban los efectivos que se encontraban en el operativo, porque el Estado, vamos a verlo así, se concentró en ese tema. Estamos hablando
desde Miraflores, estamos hablando del Ministerio de la Defensa, todos los organismos están enfocados en esa operación, Y que ellos la llamaron y Río. tú escuchaste que estaban llamando con urgencia Ambulancias, a ambulancias. ambulancias, Pero esas ambulancias. ambulancias podían ser para alguien que estuviera herido y no necesariamente ellos. ¿Por qué tú tienes la certeza de que estaban vivos cuando pudieron entrar a la casa donde estaban escondidos Oscar Pérez y su gente? Mira, estamos hablando de un operativo donde el Estado desplegó más de 1000 hombres. Y eso sin contar con los grupos extremistas llamados colectivos, que algunos de ellos se les colocó uniforme del FAES para que participaran en esa operación. Acuérdate que primero hubo un fallecido, perdón, 2 fallecidos del grupo FAES, pero que al final se supo pues que no eran efectivos del FAES. Entre esos tal Heikel, que era una de las cabezas de los colectivos, que los colectivos que maneja Freddy Bernal, Darío Vives y entonces, Pero la pregunta es, ¿en qué te basas, qué pruebas tienes de que estaban vivos y que los mataron cuando entraron, o sea, que los asesinaron? Mira, cuando se revisa, cuando los médicos que trabajaron en la práctica de las autopsias pudieron evidenciar, observar, vamos a decir, pudieron observar que ellos presentaron diversos impactos en la zona craneal. Más, Luisa Ortega Díaz, diferentemente de que no, para muchos les agrade o no, presentó unas fotografías que se hicieron virales en las redes sociales, especialmente las de Oscar Pérez, que no se conocían. Que por cierto, el número de todas las fotografías que se tomaron, que llega al orden de las 308 fotos, ella indicó que expuso 2 fotografías y que yo también vi las fotos. Ahí se puede observar los impactos que presentó Oscar Pérez, ¿ves? Los impactos letales, pues. Y la mayoría de todos, más incluso, cuando yo recibo los cuerpos, el de Alejandro Díaz Pimentel, que es otro hermano, lo que era la parte de la cabeza era impresionante. Yo me lo he dicho en otras oportunidades, como cuando tú tienes un balón que estalla o lo partes en 2. Igualmente, la de la muchacha que ingresó tenía la misma, o sea, todos tenían fuertes heridas en la cabeza, ¿ves? Entonces no es casual que tú veas presentar Pero un mismo patrón en ¿y todos qué los cuerpos. significa para uno que ni siquiera de joven tuvo chinitas Ajá. de esas para matar pájaros, cosa que me parece horrible y que hasta los años 60 era sumamente popular? ¿Qué significa que tuvieran balas en la cabeza? Que por la cercanía de donde le hicieron la bala en la cabeza, los mataron estando allí ellos presentes al lado y no desde lejos. Ellos recibieron diversos impactos, tanto de lejos como de cerca. ¿Ves? Cuando lanzan el cohete que impacta contra la infraestructura, ya termina de... No sé si tú puedes recordar cuando los últimos momentos en que Oscar Pérez está hablando y se le ve sangre. Sí, Ya hay fotos de ajá, él. exacto, ya se le ve heridas. Entonces, en algunas personas, un simple proyectil, por decir, en una pierna, ya es suficiente para que la persona eh, tenga un derrame en una arteria y bueno, y a los minutos ya fallece, ¿no? Pero Pero entonces no te entiendo, o no te quiero entender, o creo que deberías explicarlo mejor. ok. Sí mataron a sangre fría, asesinaron a Oscar Pérez y la mayoría de sus compañeros o todos sus compañeros. Mira, Napoleón, todo lo que presentó el cuerpo de Oscar Pérez y los demás acompañantes dice que fue así. O sea, que fueron ajusticiados todos, pues, con tiros de gracia. ¿Ves? Todo. Más de hecho, fíjate algo. ¿Por qué tú crees que el gobierno envió una maquinaria pesada, un paylover, a los 5 días para que destruyera todo lo que quedaba allí en ese sitio?
Todo el mundo sabemos en materia de investigación que el sitio del suceso, donde ocurren hechos de esta naturaleza, se preserva de una manera incluso hasta para el futuro. Porque estando allí, aunque no esté ningún cuerpo, pero los que tienen la formación desde el punto de vista científico, policial, del conocimiento en la materia, a raíz de todos los análisis que se hagan allí, y hay equipos especializados ahorita en muchos países, donde se puede determinar incluso la dirección de los proyectiles. Pero ellos llegaron y pasaron una maquinaria pesada a lo poco que quedó de la casa, pues. ¿Ves? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué destruyeron todo eso? ¿Por qué cuando entran todos los cadáveres a la morgue agarran todas las vestimentas que deben de estar resguardadas en cadena de custodia y las desaparecen? ¿Por qué cambian proyectiles en la sala de resguardo de evidencias de la morgue? ¿Por qué tratan de alterar los exámenes? No tratan, los alteraron los exámenes de toxicología, en este caso la doctora Amelia Graterol, que por cierto me han informado que ya los desaparecieron esos exámenes. Por orden, yo estaba presente cuando reveló llamó al coronel, mi jefe, que para aquel momento lo era, y le ordenó que él requería que los exámenes de toxicología presentaran unos valores para hacer ver que Óscar Pérez y los demás estaban bajo los efectos de la droga. Más, de hecho, en esa casa colocaron unas matas de marihuana en los materos y tomaron fotos de todo eso. Hasta botellas, bueno, de licor y cosas, de vino, todo eso lo colocaron para crear el escenario. ¿Y qué es otra cosa que tú tienes la certeza y que la gente no sabe, además de la presencia de Diosdado Cabello, en esa matanza? Bueno, mira, yo estuve conversando porque en comunicación con mi familia universal hay un hermano que él está en Europa. Entonces, él trabajó en algún tiempo, hace años, en la presidencia de la Asamblea Nacional, cuando Sila Flores era la presidenta. Él era jefe de caravana. Cuando alguien trabaja en cargos de esto, siempre le quedan amistades, algunos contactos. Y la mayoría, casi todos los que son custodia, guardaespaldas de estas altas personalidades del régimen, siempre son miembros de colectivo. Son parte de estas estructuras irregulares paramilitares, o como se le llama guerrilla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay una situación que muy poca gente conoce con respecto a lo que sucedió en el Junquito. Porque muchos se explicarán cómo una persona como Óscar Pérez, que tenía todo el entrenamiento táctico y toda la formación académica especializada, lamentablemente fue emboscado de esta forma, ¿no? Ajá. Bueno, resulta ser que Óscar Pérez, como ya todos sabemos, él estaba en un proceso de ir creando la logística, porque todos sabemos que lamentablemente en el nivel en que está Venezuela, con la estructura criminal que gobierna el país, todo el mundo sabe de que lo que es la política o la diplomacia a veces muy poco resuelve, ¿ves? Para darle espacio a la democracia, ¿no? Entonces, Óscar Pérez, después que le matan a su hermano, ello le conllevó a generar esa efervescencia motivadora, y es donde él emprende todo lo que ya sabemos. Entonces resulta ser que él tenía pensado hacer un asalto a un comando militar que está en el kilómetro 12 del Junquito, por donde lo llaman Luis Hurtado, ¿ves? Lo que es la carretera vieja del Junquito, porque ahora hicieron una nueva por los lados de Mamera. Entonces, hubo una persona que fue detenida por el gobierno, que es la que delata una serie de informaciones, ¿no? De algunos de los planes. Alguien que era del grupo de confianza de él. ¿Quién es esa persona? Bueno, ahorita no me acuerdo el nombre. Sé que creo que era un periodista, algo así, pero no me acuerdo el nombre, pero después yo te lo puedo hacer llegar, una vez tenga el nombre, te lo hago llegar para que tú fortalezcas. ¿Un periodista de qué medio?
Exactamente, no sé de qué medio, pero era una persona que ligada al ámbito comunicacional. Entonces, lo cierto es que O sea esta que no persona, era porque se habló de un muchacho que ya el padre y el tío le vendía armas al régimen, que por cierto estuvo viviendo aquí en Orlando. Ese elemento no fue el que delató. no, no, es que hay muchas situaciones, pero yo te hablo de este caso en particular porque yo no puedo descartar eso de allá. Te hablo Ahora, de Oscar esta Pérez, información. cómo es que era tan débil en cuanto a la posibilidad de que fuera delatado y en la escogencia de su gente? No, te voy a explicar. Cuando Oscar Pérez se levanta, como ocurrió con el helicóptero, que Ujú. hace lo que hace, Sí. todo lo que es el aparato de inteligencia del Estado se activa en investigar todo lo que relaciona a Oscar Pérez. De hecho, se llevaron presa a la esposa de Alejandro Díaz Pimentel, que era su mano derecha. ¿Ven? Alejandro Díaz Pimentel, que era del DGCIN, que también falleció en la masacre, su esposa la detiene. Hay cosas que no se han querido decir, pero yo lo voy a decir por acá. ¿Ves? A veces los hermanos se podrán incomodar, pero tampoco estoy revelando ningún secreto de nuestra familia. De la logia a la que pertenece a Oscar Pérez, fueron detenidos varios miembros de esa logia, que era la logia General Santiago Mariño número 208. O sea, hay cosas que a la prensa no más, y de la gran logia el gran maestro no ha informado eso. ¿Ves? Hay unos temas allí donde la política lamentablemente ha tenido su influencia, que en el caso de la masonería la política no debe influir para nada. Pues. Entonces, ¿qué ocurre? Varios miembros fueron detenidos, amigos, allegados, o sea, gente, el gobierno investigó redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, las personas más allegadas, bueno, para no ir tan lejos, donde aterrizó el helicóptero, el dueño del Conuco, que no tiene nada que ver con Oscar Pérez, porque se sorprendió porque aterrizó esa aeronave, a ese señor lo detuvieron y al mes y medio lo soltaron. O sea, es para que tengas una idea de que el gobierno investigó lo más mínimo que tú te puedes. Por eso es que Oscar, que ya conocía cómo era esto, porque él manejaba ese helicóptero del 6CPC, era el piloto principal de Douglas Rico y que estaba autorizado para hacerlo semanalmente, sacó a la señora, a la mamá de sus hijos, a sus hijos y a su mamá. Por eso estaban fuera, ¿ves? Él ya estaba previendo cosas. Entonces, hubo una persona que fue detenida por el sistema de inteligencia y esa persona fue a Oscar no lo habían ubicado, exactamente no lo habían ubicado. Simplemente que tenían conocimiento que él iba a hacer iba a hacer una actividad en un comando militar donde obviamente lo que iba a hacer era llevarse más logística, o sea, llevarse armamento, llevarse cosas, y ya los organismos estaban prevenidos en ese puesto de comando. Esta es la información que me está comentando uno de mis hermanos que está en Europa, de que él se enteró porque se lo informó un colectivo, pues, de por cómo es que logran con la captura y lo que ocurre, porque ya todos sabemos. Entonces, Oscar y su equipo, y no solamente estamos hablando de esos, de los 7 acompañantes, Oscar tenía un grupo, estamos hablando de más de 50 personas que estaban con él y lamentablemente, bueno, fallecieron estos que estaban acá, con él 7. Bueno, cuando él se iba a acercar en la madrugada del 15 de enero a ese comando militar, él se percata de que había una situación extraña en el comando de la guardia. Y cuando él ya retrocede, buscando unas vías para irse de allí, regresa al sitio donde estaba de resguardo y ahí se genera una persecución. Y de inmediato todos los organismos ya se comenzaron a articular, generaron las conexiones y llamaron más refuerzos y es donde lo acorralan y llega allí. Ok. Porque Vamos ahora al caso del concejal Fernando Albán. ¿Qué buscaban con la tortura
Él evidentemente ya se sabe que no se suicidó, sino que lo lanzan. Bueno, Pero ¿qué pasó antes de todo eso? bueno, fíjate una cosa. Después de lo que después de todo lo que ya sabemos de Oscar Pérez, yo elaboro un informe en virtud de mis competencias como coordinador de investigaciones allí del área a la cual yo estaba asignado, por instrucciones vía oficio que me da mi jefa, la doctora Belkis Coromoto Arcas Alvarado. ¿Ves? La doctora Coromoto Belkis Alvarado, que tiene información clara de esta situación, como jefe de la unidad de investigación de inteligencia donde yo estaba, y yo hablo con Fernando, porque Fernando y mi persona, nosotros somos amigos de años, amigos en el sentido de cuando se desarrollaban procesos electorales en Venezuela, nos agrupábamos en el Colegio de Abogados para prestar apoyo a los centros de votación. Todos los partidos aportaban una cuota de abogados y ello conllevó a tener una importante amistad. Y ya yo le había informado a Fernando que yo estaba trabajando en la morgue y estaba en ese cargo. ¿Ves? Y le había dado detalles del conocimiento que yo tenía sobre la situación del caso y todas las irregularidades que se desprendieron con ocasión a la muerte de Oscar Pérez, el ingreso y todo lo que ocurrió. Entonces le dije a Fernando, mira Fernando, tengo este informe. Lo importante de este informe es que este es un contenido que ya está en un documento que es de carácter público, tiene sus sellos, su firma, o sea, es algo que tiene un valor a los efectos de que busquemos justicia. Entonces tenemos un elemento, un documental importante, pues, que va a determinar responsabilidades, ¿ves? Para que se haga justicia, porque lo que sucedió en este hecho no es cualquier cosa como muchos de los que ha sucedido en Venezuela. Entonces Fernando me dice, bueno, William, vamos a hacer algo. Como el diputado Julio Borges, él me hace el comentario, se encuentra en el exilio en Colombia, con Julio podemos hacer un trabajo, me dice Fernando, para hacer llegar esto a la Corte Penal Internacional, al expediente donde se está llevando el caso de Venezuela, pues, por crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, yo le dije a Fernando, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a salir del país en cualquier momento y buscaré la manera como me llevo ese informe impreso, si es posible, unos 3 duplicados originales de ese informe, y bueno, seguimos en coordinación. Bueno, nosotros nos reuníamos en una iglesia que le llaman la parroquia, que es un anexo de la UCB, porque lo que es Bellomonte, la morgue, eso está todo cerquita. Y la oficina de Fernando Albán están ahí en los Chaguaramos, en esas torres que están ahí, donde funcionaba creo que antes Televen, algo así, una televisora. No me acuerdo si, pero sé que ahí funcionaba un canal. Entonces, nos manteníamos en contacto. Fernando, un tipo Ah, con un claro, nivel... donde hay un centro comercial, eso es Televen, yo trabajé ahí. Y Eso, ajá. esa parroquia, el que yo Ajá. conocí, era Sí. ñángara y comunista. O sea que si los veía allí y seguía siendo el mismo cura y seguía siendo ñángara, ustedes estaban más que delatados. Pero No, sigue. lo que pasa es que nosotros hacíamos lo siguiente. Nos veíamos, era el domingo, que era la misa. Ah. Bueno, entonces Ajá. ahí se reunieron y ¿qué Ahí, pasó? ahí nos reuníamos y conversábamos sentados en las bancas, unos minutos previos a que empezaran los oficios religiosos del Ah. cura. Entonces, estábamos era hablando sobre, coordinando, poniéndonos de acuerdo, puliendo, ajustando cosas. Y bueno, me llegó el momento en que yo tuve que salir de Venezuela, porque incluso para yo salir de Pero nunca le Venezuela, entregaste ese documento a Albán. no se lo pude entregar, no se lo pude entregar. Y el acuerdo era que cuando llegara a Que se lo Cúcuta, entregaras a Julio Borges. Y se a lo Julio entregaste a Borges, Julio Borges. no llegué a entregárselo a Julio Borges. Más de hecho lo tengo en mis manos. Tengo una, o sea, de los 3 juegos que yo me traje, que uno ya está en el alto comisionado, yo tengo otros 2 juegos, que es, me interesa pues buscar la manera de que eso llegue a la Corte Penal Bueno, Internacional. te voy a poner en Entonces, contacto con Carlos Ortega,
¿no? Ok, Que también está en el exilio en Perú, perfecto. para que hablen ellos a ver a quién hay que entregárselo, porque a lo mejor el Sí, propio sí, Carlos sí. Ortega puede llevarlo. Entonces sigue. Correcto. Entonces, fíjate, salgo ya, estoy fuera del país, entonces Fernando me dice, William, te vas a poner en contacto con uno de nuestros compañeros que también está en el exilio, que inclusive fue un líder sindical en el Estado Bolívar, que es el señor Roger Salazar. Este, y ahí vamos a seguir articulando porque, para seguir en lo que ya hemos conversado, ¿no? Entonces estábamos en esas conversaciones y Fernando viaja para Nueva York. Él viaja a verse con su familia. Cuando Fernando regresa de Nueva York, que llega al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, lo primero que los órganos de inteligencia de la tiranía despojan a cualquier persona en los procedimientos que ellos hacen, cualquier cosa, es de las pertenencias, en este caso el teléfono. ¿Qué sucede? Que lo primero que le quitan a Fernando es el teléfono y en el teléfono aparecen todas las Personas con las que le he conversaciones. hablado. Ajá. Entonces, a partir de ese momento, mi persona pasa a tener un interés más relevante para la tiranía, para los sistemas de inteligencia del gobierno, pues. Entonces, de ahí ya no tuve más contacto con Fernando, pero yo comienzo, porque a uno siempre le quedan conocidos en la morgue, algún funcionario de algún organismo, para ir indagando qué hay detrás de lo que está pasando con la detención, pero uno de los patólogos que estuvo presente en la autopsia me dio todo el detalle. Mira, William, este es el detalle de lo que nosotros pudimos observar cuando se le hizo el examen a los órganos, porque efectivamente la autopsia implica eso, el examen de todos los órganos. Ok, ¿y cuál es el resultado de esa autopsia? Y allí se observó que esta persona tuvo que haber sido sumergida en un área donde había líquido, agua, ¿ves? Que puede ser un inodoro, puede ser una bañera o un jacuzzi, En un medio de la tortura, recipiente. como parte de la tortura. Ok. Entonces comienzo a seguir investigando por mi cuenta y allí, Pero espérate, en esa autopsia, ¿qué se determina? Que Albán estaba muerto por torturas, asesinado por tortura, y luego lo lanzan para disimular, o cuál es el resultado. mira, te explico algo. En cualquier parte del mundo, y especialmente Venezuela, cualquier cuerpo fallecido que entra allí, cuando los especialistas, en este caso el patólogo, que es el responsable de abrir ese cuerpo, ahí nunca se va a saber, cualquier caso, cualquiera, no solamente cualquiera, nunca se va a saber qué le hicieron o cómo le ocurrió a la persona en los hechos, en la realidad de la vida, no. Ahí lo que se va a determinar es lo que presenta el cuerpo, heridas, laceraciones, ¿Y qué presentaba el cuerpo además de entonces, que trataban de entonces, ahogarlo? ¿O es que lo entonces, fíjate, ahogaron? ¿No? no, es que eso fue lo que sucedió. Lo que sucedió con él fue que a Fernando es llevado a un cuarto que está adyacente a donde está el área de la tumba, donde se guardan, por decir, materiales de limpieza, pues, porque era el área de menos sospecha para generar menos ruido dentro de la institución, que en este caso es el edificio administrativo que está en Plaza Venezuela, Sí. el SEBIN. Entonces, ¿qué ocurre? Que la tortura fue tan excesiva para tratar de extraerle a Fernando información y más que todo del informe, porque ellos en algún momento llegaron a pensar de que él pudo haber tenido el informe de manera física, pero nunca lo tuvo, que es un informe, el que yo realicé, que compromete pues al Estado venezolano, Sí. porque este sí es un documento probatorio Ajá. de tal magnitud que en todo un Y proceso por normal, eso lo pues, estaban torturando para conseguir el informe. Ok. Ahora, sí, llevamos 48 minutos.
y tú tienes demasiada información por el trabajo que estabas ejerciendo. Por ejemplo, ¿sabes cómo se comercializan los cadáveres en detrimento del doliente, de la familia? Bueno, fíjate una cosa, por ejemplo, cuando llegan personas, y me pasó una vez que fuimos a Maracay, estaban unos, yo siempre llegaba no con uniforme ni con carnet, yo me guardaba credenciales y me acercaba donde estaban las personas, esperando al cuerpo de ellos, de uno de sus familiares, pues. Entonces, mire, ¿y ustedes qué hacen por aquí? No, estamos esperando que nos entreguen el cuerpo de nuestro hermano que falleció en un accidente, que no sé qué. Ah, ok. ¿Y desde cuándo está ese cuerpo aquí? No, llegamos ayer a las 4 de la tarde. O sea, fíjate, eran como las 3 de ese día que yo conversaba con esa gente y el cuerpo estaba desde el día anterior. O sea, un cuerpo lo más que puede durar practicándole una autopsia con todo lo que corresponde, lo que se suscribe, lo que se levanta, lo que se observa, es 1 hora y media A menos que tuvieran exceso de trabajo, exceso de Sí, cadáveres. pero Cadáveres, como se dijo muchas veces, por cierto. claro, pero ya uno maneja estadísticas, por decir, en Pan de Azúcar, en Maracay, entran 8, 10, 12, 14, 15, 20 cadáveres, ¿ves? Y eso es un trabajo, si es que lo hacen todo completo, porque van a hacer todas las autopsias, que los patólogos y todo el equipo forense lo hacen 3, 4 horas cuando mucho, Ay, ¿por del qué día entonces hacían anterior. esperar tanto Ah, tiempo? ¿qué hacían? Espera, bueno, ¿qué pasa allí? Tienen esos cuerpos y le dicen a las personas, no, señora, el cuerpo de su pariente es el número 56, pero vamos a ver si el patólogo ya terminó o el patólogo, imaginemos que él ya está dentro de su área cumpliendo su función y los funcionarios que trabajan en la parte de atención al público, este, buscan de manera psicológica, aprovechándose del dolor de las personas, Dinero. no se lo piden directamente, pero al final la persona sale proponiéndolo. Y ellos dicen, bueno, está bien, vamos a facilitarle este dinero al patólogo. Y lo reciben de muchas maneras. Hubo casos donde, por ejemplo, en el Zulia, hubo personas que hacían transferencias a cuentas de un titular. Qué horror. Y, sí, Bueno, hasta... mira, de Ah, cuánto dinero estamos hablando por cadáver? no, estamos hablando, lo que pasa es que ahorita ha habido unos cambios en el cómodo monetario y eso ha variado, pero vamos a hablar en dólares, por decir. Estamos hablando como de unos $300, si lo llamamos ahorita el cambio, ¿no? Porque todo está Sí. dolarizado, entonces, Ahora, para que sea entendible. se hablaba hablando de toda la vagabundería y todo el horror que se está viviendo en Venezuela, de muchos ajusticiamientos extrajudiciales, especialmente en el estado Bolívar, y hasta de la desaparición de evidencia física. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, fíjate, en el estado Bolívar se hizo una inspección a las dos morgues que hay allí, una que está en Puerto Ordaz y la otra que está en Ciudad Bolívar, ¿no? En, en Puerto Ordaz, y esto muy poca gente a veces lo conoce, más que todos los que les interesa el tema forense, el tema penal, este tipo de cosas, pero hay una ley que es de muy vieja data, del antiguo Congreso de la República, que se llama Ley de Cementerio. Fue aprobada durante el Congreso del, del, vamos a decir, anterior a esta asamblea, pues. Entonces, esta ley de cementerios establece que los municipios deben crear en los cementerios un área física para efectuar las autopsias de cadáver en avanzado estado de descomposición, para evitar que estos cuerpos, por decir, a veces hay un secuestro, encuentran la persona lamentablemente en unas condiciones que ya está bajo los procesos que sufre el cuerpo, el cadáver, a los que está expuesto al medio ambiente, y los olores son olores muy fuertes. Entonces, para evitar esto, se lleva el cuerpo al área física que llaman morguecita. Ese es un nombre coloquial, ¿no? Entonces,
en una de estas morguecitas, especialmente la que está ubicada en el cementerio de Chirica, allí estuve presente. Yo te voy a mandar fotos para que tú No, veas. gracias. No, no, suficiente con tu palabra. Ajá. Bueno, Entonces, porque tú sabes que a veces la opinión pública, la gente siempre quiere corroborar que es cierto o que no, no es cierto, mi ¿no? morbosidad no Ok, llega a tal extremo. Ajá. bueno, fíjate, pero te puedo decir, Eso mándaselo a a las autoridades internacionales que puedan denunciar los casos ya bueno, esa y foto lo que juzgarlos. hace, exacto, esa foto lo que hacen presentar es el número de cuerpos. Por ejemplo, localizamos 17 cuerpos dentro de este local, en este cementerio de Chirica, y nos llamó la atención que algunos tenían autopsias y estaban ahí depositados. Y otros eran se observó cráneos que tenían perforaciones, este, posiblemente de armas automáticas o de fusiles. Incluso nosotros llamamos al director del o lo que llamarían en el 6CPC a nivel estatal, el cero, que es un comisario de apellido Yarves, que tiene toda una historia en el 6CPC. Este comisario general, cuando estaba con nosotros allí, hasta se molestó por la presencia nuestra, pues, lo que estábamos, de hecho, el coronel y otras personas tuvieron que hacerse acompañar con varios efectivos de la Guardia Nacional, porque en muchos casos los efectivos del 6CPC realizan ciertas actividades por allí. Acuérdate que Bolívar es un estado donde se mueven muchos intereses. Está el tema de las minas, lo que viene de allí, que es el comercio del oro. Entonces, hay sus disputas como un cartel de droga, pues. Y dentro de esas disputas y esos intereses, pues, van a aparecer Ahora, bajas. todo eso lo descubres en un solo año, del 2017 al 2018. Lo que pasa es que yo tenía un cronograma, se desarrollaba un cronograma de inspección. Entonces, en el mes tal, viajaba para Barinas. Descubría una cosa, en cada estado descubríamos cosas distintas, ¿no? ¿Dónde descubriste que se torturaba y asesinaba en mayor número de todos esos estados? Mira, estamos hablando del Zulia. En el Zulia hay muchas personas que sus familiares ni siquiera se imaginan que esos cuerpos llegaron a la morgue. Y si no llegan a tener conocimiento, hasta ahí llegó, ¿ves? No se llega a saber. Eso en el sur ocurre mucho eso, estos estados emblemáticos en Bolívar, ¿ves? Bueno, con el tema que me estás preguntando de las evidencias, son las siguientes. Cuando se le hace la autopsia a los cadáveres, en este caso cuando son de muertes violentas que se extraen los proyectiles, todo el mundo sabe que el Ministerio Público creó un manual único de cadena de custodia, que establece un formulario donde se debe registrar eso, describir. Eso pasa por una sala de resguardo de control de evidencias del CENAME y luego a los días debe el CENAME enviarla a la parte de balística del 6CPC para que continúe todo el proceso. Bueno, resulta ser que en Ciudad Bolívar los patólogos, ellos no llevaban control de acuerdo al manual. Nos encontramos con unos baldes o con unos tobos, estos tobos que son como de 18 litros, todos repletos de proyectil que no estaban ni siquiera organizados, no se sabía de qué caso era. Entonces, ¿cuál es la conclusión que llegamos nosotros allí? Que más de un caso que está en proceso o de los que ya han sido procesados, pues los responsables están libres. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay mucho dinero, hay muchos intereses. ¿Qué ocurre? Es dinero o intereses que están dentro del mismo CENAME para que estas investigaciones o estos casos no lleguen a resolverse como debería. Entonces, el Ciudad Bolívar, lo que es el tema de la justicia, bueno, hay ahí una situación bastante álgida con el tema de la impunidad. ¿Ves? Ahora bien, William Jiménez,
Para ser coordinador de investigaciones estratégicas del servicio forense a nivel nacional, hay que haber visto muchísimos cadáveres en las peores circunstancias, inclusive descompuestos. Sí. ¿Qué fue lo que más te asqueó de todo lo que viste? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mi nivel espiritual, y en el desarrollo de mis actividades, yo no sentía asco o esa impresión o ese impacto que puede tener cualquier ser humano, porque estaba preparado para entrar a un sitio, por decir, en Carabobo. Es impresionante. Allí hay unas cavas cuartos, que son parecidas a las cavas donde las que utilizan en un matadero para meter animales, ¿no? Para la venta. Ven, estas cavas cuartos, que es donde se colocan los cadáveres, tenían problemas con el tema de la refrigeración. Y el estado de Carabobo es un estado con un cierto nivel de temperatura. Bueno, hubo una semana donde falló esa refrigeración y lo impresionante era ver el hervidero de todos los vectores, de No, todas no, yo aquellas no te cosas. hablo, perdón, yo no te hablo de asco por ver cadáveres, sino de Sí, asco sí. por lo que estabas viviendo, por lo que Ah, estabas no, no, no. descubriendo. El asco es por quienes están administrando esto. Que una institución tan importante como esta, que debe dignificar sus servicios, no, no tiene la inversión de los recursos que debería. ¿Ves? Porque estamos hablando de un gobierno que desmanteló las instituciones, que creó estructuras paralelas irregulares a lo que constitucionalmente debe ser un Estado, o sea, destruyó la República. Entonces, en Venezuela hay que empezar como el ave fénix, hay que empezar de cero, volver a construirlo todo. Por eso es que el 16 de noviembre, esperemos todo, es como la expectativa que tenemos, que sea una actividad de calle, pero sin retorno, porque hay que rescatarlo todo, si ya lo hemos perdido todo. Claro, a veces mucha gente dirá, porque lo he visto cuando yo he publicado cosas en Twitter, no es fácil, es muy fácil los que estamos afuera o cualquier persona detrás de una red social decirle a los otros, mira, salgan a la calle. Eso es una realidad, es fácil decirlo, ¿no? Pero te digo algo, la sociedad venezolana está esperando en sus líderes de que las actividades que se hagan sean como las que se hicieron en la primera primavera árabe. Si tú analizas todos los acontecimientos mundiales y la geopolítica como tal, la caída de estas grandes figuras, y a veces no muchos tan tiranos y otros sí, ha sido porque la gente no ha durado hasta las 6 o 5 de la tarde en la calle, como ha pasado en Venezuela, que después nos Bueno, vamos a ver la noticia. perdona, la sociedad civil, no los dirigentes de los partidos políticos que no estaban en ninguna de esas tarimas, ¿no? La Ajá. sociedad civil sacó del gobierno al dictador anterior, a Hugo Chávez Frías, el 11 de abril. Fue Sí, la sí, sociedad correcto. civil dando su vida, yendo Claro. hacia Miraflores. Y el dictador Bocón, ¿no? Con el rabo entre las piernas, sin ninguna revólver en la frente ni en la espalda, fue caminandito hasta Fuerte Tiuna a renunciar. ¿Okay? Eso fue la sociedad civil. No hay que ir tan lejos a la primavera árabe, pero fueron hasta Miraflores. Mira, pero antes de finalizar, y para volver al caso de uno de los mayores delincuentes que tiene el país, ya que mencionaste algunos de ellos como José Vicente Rangel, etcétera. Diosdado Cabello. Él estaba escondido cuando estaban asesinando a Oscar Pérez y a sus compañeros en un tanque, ahí viendo lo que, informándose de lo que estaba pasando. Pero ¿quién lo informaba? Porque en el tanque está aislado, a menos que tenga walkie-talkie, evidentemente. ¿Qué hacía él ahí escondido? Mira, él era ¿Quién dirigía esa verificando. operación? Que había eh, tantos elementos diferentes. no, bueno, mira, esa operación, desde el punto de vista estratégico operacional, estaba dirigida por el almirante Ceballos Hichazos, que es un hombre que fue entrenado en Estados Unidos. Los pocos que saben de él saben que es una persona
del componente de la Armada y que está entrenado en cielo, tierra, aire y mar, porque cuando tú hablas de un comando, tiene esa característica, pues. Sí. Y por eso tiene la titularidad de ese comando estratégico, pues, que es el más relevante dentro de la estructura militar porque es el que mueve todo, pues, encarga ¿Y de qué todas las hacía operaciones. Diosdado Cabello? ¿Por qué estaba allí? Diosdado Cabello estaba verificando la ejecución de la muerte, ¿ves? Ese era su interés, no era otro. O sea, él estaba interesado en que realmente Oscar Pérez fuera ejecutado, pues. Por eso él estaba en coordinación con el señor Freddy Bernal, ¿ves? Que Darío también Vivas. estaba allí. No, Freddy Bernal no estaba allí. Simplemente Freddy sí estaba en un área donde a través de los mecanismos de comunicación, pues estaba dando las instrucciones a esto, a los colectivos que tenían uniforme de la Policía Nacional. Pero todos ahí son responsables, pero claro, cada uno tiene una tarea. Bueno, te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Estábamos hablando con el abogado y con posgrado en Derecho Penal, William Jiménez, quien fue coordinador de investigaciones estratégicas del Servicio Forense a nivel nacional desde el año 2017 hasta el 2018. Gracias, entonces. ¿Tú estás informando a la gente a través de tus Twitter de lo que tú viviste o no estás utilizando esa cercanía con la gente para informarle? Mira, yo siempre estoy informando cosas por allí a través de mi cuenta personal, que es @William Jiménez G. Pero así como el día de hoy, de estos temas que hemos tratado, pues no he dado así muchos detalles, pues. ¿Y por qué Pero además no sacas justamente eso que tanto buscó el narcorrégimen y que no quiere que se enteren internacionalmente ni nacionalmente sobre el asesinato de Oscar Pérez? Toda la denuncia justamente de cómo lo asesinaron y demás, ¿por qué no lo sacan a través de tus de las redes? ¿O eso perjudicaría a los organismos internacionales, a la Corte Internacional de Penal en busca de justicia? bueno, fíjate una cosa, yo tengo mucho material, fijaciones fotográficas de todo lo que hemos conversado en estos momentos, lo que hemos interactuado pues en esta entrevista, y he evitado no publicar las fotos porque hace poco publiqué una foto de un hecho de Brasil, de una cosa, de un evento de muerte, y Twitter casi me cuestiona a mí, por poco Claro, porque eso hasta... está, hay fotos Sí, que están prohibidas por completo. exacto, exacto. No, no, yo Entonces, te digo los documentos. Yo te hablo de bueno, documentos. fíjate, yo estoy esperando precisamente coordinar bien, porque no he tenido una real coordinación. Y ojo, y no es que no hayan personas relevantes que no me conozcan. Usted conversa de manera privada con muchas personas públicas por allí, y la mayoría me conoce por muchas razones, pues. Bueno, yo te voy a dar Este, el teléfono si quieres llamarlo de Carlos Ortega y también de Vilca, que también está en Perú. Si quieres llamarlos y ponerte de acuerdo con ellos, ¿te parece? Que son a los sí, que yo cómo no. conozco allí, no sé si conoceré otros más. No, de Carlos Ortega me interesaría conversar con Carlos Ortega, ¿ves? Por la Perfecto, madurez que él tiene, la experiencia, entonces, bueno, ahí podemos coordinar. Lo pues importante perfecto, es contribuir, pues, contribuir con la justicia, desde todo claro. punto de vista. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias. William Jiménez. Gracias.